Hoy conocerás la historia de uno de los hombres más ricos y peligrosos de toda la historia, Pablo Emilio Escobar Gaviria, un hombre que amasó una fortuna de más de 30.000 millones de dólares, convirtiéndose en uno de los criminales más temidos del mundo. Ya conoces su historia, sus excesos y su trágico final, pero en este video vamos a explorar cómo logró, viniendo de una familia humilde, levantar un imperio criminal que transformó a Colombia en un campo de batalla. Antes de comenzar con la increíble historia que estás a punto de conocer, quiero invitarte a suscribirte a nuestro canal. Nos lleva mucho tiempo y esfuerzo traer este tipo de contenido para ti, así que si te gusta lo que ves, no olvides darle un me gusta y activar la campanita para que no te pierdas ningún video. Comencemos. Era el año 1976 cuando Pablo Emilio Escobar Gaviria, un hombre que venía de una familia de clase media en Medellín, fundó lo que sería el cártel más temido y poderoso de toda la historia, el Cártel de Medellín. Pero, ¿cómo lo hizo? Escobar tenía un don, la capacidad de combinar la astucia empresarial con la brutalidad. Al principio su negocio se centraba en el contrabando de productos electrónicos y cigarrillos, pero rápidamente entendió que el mercado de la cocaína le ofrecería ganancias descomunales. En esa época, la demanda de cocaína en Estados Unidos estaba en auge, y Pablo no perdió tiempo en organizar una red logística sin precedentes. El Cártel de Medellín pronto se convirtió en el principal proveedor de cocaína del mundo, controlando el 80% del tráfico global de esta sustancia. El negocio de Escobar creció a una velocidad asombrosa, expandiéndose a lo largo y ancho de América Latina y Estados Unidos. Con el control de todas las rutas y una maquinaria operativa extremadamente eficaz, sus ingresos comenzaron a alcanzar cifras inimaginables. ¿Sabías que en su punto más alto, Escobar ganaba más de 420 millones de dólares a la semana? Eso es más de 22.000 millones de pesos colombianos, y si hacemos un cálculo rápido, eso equivale a más de 76 billones de pesos al año, una auténtica fortuna. Este descomunal flujo de dinero lo convirtió en el contrabandista más rico de la historia, superando incluso a legendarios criminales como Al Capone. Hacienda Nápoles, el paraíso de Escobar. Si hay un lugar que representa el poder y los excesos de Pablo Escobar, ese es sin duda su legendaria Hacienda Nápoles. Este gigantesco complejo, ubicado a unos 180 kilómetros de Medellín, se convirtió en el centro neurálgico de su imperio, pero más que eso, era el símbolo de su influencia desmesurada. Construida en medio de la exuberante selva colombiana, la Hacienda Nápoles no era simplemente una finca, era un reino privado, un paraíso diseñado exclusivamente para satisfacer los caprichos y deseos de Escobar. Con una extensión de más de 7.000 hectáreas, esta propiedad no solo incluía los lujos habituales de cualquier millonario, sino que rebasaba todos los límites de la imaginación. ¿Te imaginas llegar a una propiedad cuya entrada está coronada por la avioneta original que utilizó Escobar en sus primeros días de contrabandista? Sí, justo a la entrada de la hacienda, Escobar colocó su avión personal como un monumento que conmemoraba el inicio de su imperio criminal. Pero, ¿qué había dentro de esta impresionante finca? La Hacienda Nápoles era una verdadera ciudad privada con todos los lujos que un hombre con billones de dólares podía desear. La casa principal, construida con un estilo arquitectónico español, era una mansión de múltiples pisos, equipada con lo más exclusivo de la época, desde muebles de diseñadores internacionales hasta electrodomésticos que eran casi imposibles de conseguir en Colombia. Pero Escobar no se conformaba con lo básico. Varias piscinas privadas, cada una con vistas espectaculares a la vasta extensión de su finca, un helipuerto privado, porque no hay mejor manera de desplazarse por su reino que en helicóptero, y no olvidemos la pista de aterrizaje privada, donde aterrizaban los aviones llenos de cargamentos o invitados especiales. Además, Escobar tenía una especial fascinación por los caballos de pura sangre. Sus establos eran el hogar de algunos de los caballos más caros y exclusivos del mundo, algunos de los cuales llegaban a costar más de 4 millones de dólares cada uno. Cualquier amante de los deportes ecuestres envidiaría el lujo de estos establos, equipados con todo lo necesario para cuidar de estas valiosas criaturas. Pero eso no era todo. Dentro de la propiedad, Escobar mandó construir una cancha de fútbol profesional con todas las características de un estadio, en donde solía organizar partidos para entretener a sus invitados. Entre los jugadores que llegaban a participar en estos encuentros, había estrellas
estrellas del fútbol colombiano, algunos de los mejores deportistas de la época. Sin embargo, la verdadera joya de la Hacienda Nápoles, lo que más llamaba la atención y diferenciaba esta finca de cualquier otra en el mundo, era su zoológico privado, un zoológico que albergaba más de 300 animales exóticos traídos de todos los rincones del mundo. ¿Quién necesita visitar África cuando puedes tener tu propio safari en casa? Entre los habitantes de su zoológico se encontraban elefantes, jirafas, rinocerontes, hipopótamos y leones. Así es, Escobar trajo animales de todos los continentes y creó un zoológico que era la envidia de cualquier parque natural. Pero no era un zoológico cualquiera. Cocodrilos, cebras, avestruces y hasta serpientes de 6 metros eran solo algunas de las criaturas que paseaban libremente por la finca. Los hipopótamos en particular se convirtieron en el símbolo más icónico del zoológico. Escobar importó una pequeña manada de estos animales de África, sin imaginar que décadas después, tras su muerte, los hipopótamos se convertirían en un problema ambiental para Colombia, ya que su población creció sin control y ahora habitan las áreas alrededor de la finca. Este zoológico no era solo un capricho de un hombre rico, sino una muestra de poder y dominio. Para Escobar, tener animales que solo existían en los libros y en otros continentes era una manera de demostrar que podía tener cualquier cosa que quisiera, sin importar cuán inalcanzable pareciera. Escobar no paraba ahí. En su afán por poseer lo mejor de lo mejor, también incluyó en su finca una plaza de toros privada, porque para un hombre de su estatus, las corridas de toros privadas eran el espectáculo perfecto para impresionar a sus invitados. Además, como amante de los deportes, Escobar construyó una cancha de tenis de primera categoría, donde jugaba con su círculo más íntimo. Todo en la Hacienda Nápoles estaba diseñado para mostrar su riqueza, su influencia y su capacidad de hacer lo que quisiera. Para Escobar, cada detalle de la finca representaba una pieza más de su ego. Este lujo descomunal hizo que la Hacienda Nápoles se convirtiera en el símbolo máximo de su poder y excesos. Valuada en más de $200 millones, esta finca era el reflejo de cómo Escobar no solo quería ser el hombre más rico de Colombia, sino también el más extravagante. Hoy en día, la Hacienda Nápoles ha cambiado mucho desde la muerte de Escobar. Tras la caída del cártel, el gobierno colombiano incautó la propiedad y con el paso de los años, la finca fue transformada en un parque temático y una atracción turística, donde las personas pueden recorrer algunas de las áreas que fueron testigo de la vida de uno de los criminales más temidos de la historia. Sin embargo, algunos de los vestigios de la vida de Escobar permanecen, como los restos del zoológico y la mítica entrada con la avioneta que lo hizo famoso. Irónicamente, el lugar que antes simbolizaba el terror y el dominio del narcotráfico en Colombia, ahora es un destino familiar que atrae visitantes de todo el mundo. Con la Hacienda Nápoles, Pablo Escobar no solo se aseguró de vivir rodeado de lujos inimaginables, sino que dejó una marca imborrable en la historia del país. Cada rincón de esa finca es una prueba de cómo el poder, el dinero y la ambición pueden llegar a niveles desmesurados, incluso más allá de la realidad. Prisión de Escobar. En la historia de los criminales más poderosos del mundo, pocos han logrado lo que Pablo Escobar: construir su propia prisión, vivir bajo sus propias reglas y a la vez desafiar a todo un gobierno. La catedral no era solo una prisión, era un símbolo del poder absoluto que tenía Escobar, un lugar donde la ley no llegaba y donde el capo disfrutaba de un estilo de vida lujoso, incluso mientras cumplía condena. ¿Cómo fue posible esto? Vamos a retroceder un poco en el tiempo. En 1991, la presión sobre el cártel de Medellín estaba en su punto más alto. Escobar estaba acorralado por el gobierno colombiano y las fuerzas internacionales, especialmente Estados Unidos, que presionaba para su extradición. Para Escobar, la extradición era su peor pesadilla. No estaba dispuesto a caer en manos de las autoridades estadounidenses, donde enfrentaría una condena que lo alejaría de su imperio para siempre. Fue entonces cuando, en un movimiento que parecería sacado de una película, Escobar propuso un trato al gobierno colombiano: entregarse a las autoridades y cumplir una condena, siempre y cuando no fuera extraditado, y aún más sorprendente, que se le permitiera construir su propia prisión. Sorprendentemente, el gobierno aceptó, y así nació la catedral, un lugar que estaba lejos de ser una prisión como cualquiera la imaginaba. La cárcel fue diseñada y construida según las especificaciones exactas de Escobar, en lo alto de una montaña, con vistas a Medellín, y rodeada de una densa selva que la hacía difícil de acceder. Que era la catedral en realidad, más que una prisión. Era una mansión de lujo escondida en las montañas, equipada con todo lo que Escobar pudiera desear. Mientras el gobierno y la prensa lo presentaban como un recluso que cumplía su condena, la realidad dentro de esos muros
seguros era completamente diferente. Escobar y sus hombres más cercanos, algunos de los miembros más leales de su cártel, vivían en condiciones de lujo absoluto. Tenían todas las comodidades imaginables, amplias habitaciones, una cocina gourmet con chefs personales, un gimnasio de última generación y hasta una discoteca privada. Además, Escobar mandó a construir una pista de aterrizaje privada para que sus helicópteros y aviones pudieran llegar sin ningún problema. Pero eso no es todo. ¿Fiestas? Claro que sí. Las noches en la catedral estaban llenas de lujosas celebraciones. Modelos de renombre y personajes famosos de la época eran invitados regularmente a pasar noches de excesos con Escobar y su círculo. Fiestas interminables, rodeadas de alcohol y mujeres, eran la rutina en este centro penitenciario. Cualquier cosa que necesitara Escobar, ya sea un banquete especial o la compañía de invitados importantes, lo tenía con solo una llamada. Pero Escobar no solo vivía rodeado de lujos, también estaba protegido por un ejército privado. Guardias armados leales al capo patrullaban los alrededores de la catedral, asegurándose de que nadie se acercara sin autorización. Aunque el gobierno colombiano oficialmente controlaba la cárcel, en la práctica Escobar tenía el control absoluto de su propio confinamiento. Sus aliados más cercanos, como John Jairo Velázquez, alias Popeye, y Carlos Aguilar, alias La Mugre, vivían con él dentro de la catedral. Era como si en vez de estar en prisión, estuvieran en un club privado, donde la justicia no tenía ningún alcance. Dentro de la catedral, Escobar seguía manejando su imperio criminal. A pesar de estar encerrado, continuaba coordinando operaciones de tráfico de drogas, ordenando ejecuciones y negociando con otros carteles. Sus contactos con el mundo exterior eran fluidos y sin restricciones. Seguía siendo el jefe del cártel de Medellín, con la única diferencia de que ahora su centro de mando estaba dentro de una prisión. Mientras las autoridades pensaban que tenían a Escobar bajo control, la realidad era muy distinta. Él seguía siendo intocable, controlando su imperio desde el interior de las paredes que él mismo había mandado construir. La impunidad era tal que ni siquiera intentaba disimular el control que ejercía. Incluso, la catedral contaba con salas de reuniones donde Escobar recibía a sus socios y discutía sobre sus negocios. Era un centro de operaciones disfrazado de cárcel. Hasta ese punto, la influencia de Escobar sobre el gobierno y las autoridades era increíblemente fuerte. Sin embargo, todo imperio llega a su fin. A medida que pasaba el tiempo, el gobierno colombiano y la opinión pública comenzaron a darse cuenta de lo que realmente sucedía dentro de la catedral. Las noticias de las fiestas extravagantes, las visitas de personajes famosos y el control total de Escobar sobre la prisión comenzaron a filtrarse. El presidente colombiano de la época, César Gaviria, presionado por la comunidad internacional y el escándalo mediático que rodeaba a la catedral, decidió que había llegado el momento de acabar con esta farsa. En 1992, Gaviria ordenó el traslado de Escobar a una prisión convencional, donde estaría bajo un control mucho más estricto. Pero Escobar, siempre astuto, ya tenía un plan de escape. Mientras el gobierno planeaba su traslado, Escobar activó su plan de huida. Dentro de la catedral había preparado una pared secreta, detrás de la cual había un túnel que lo llevaba directamente a la libertad. Cuando las fuerzas del gobierno llegaron para trasladarlo, ya era demasiado tarde. Pablo Escobar había escapado. La fuga de Escobar marcó el comienzo de su vida como fugitivo y fue el inicio de su caída definitiva. A partir de ese momento, la caza de Escobar se intensificó y finalmente culminaría con su muerte en 1993, en un tejado en Medellín, después de ser localizado por el bloque de búsqueda. Lo irónico de la catedral es que lo que comenzó como el refugio perfecto para Escobar, diseñado por él mismo, terminó siendo su prisión literal. A pesar de todo el lujo y las comodidades que había dentro, Escobar no pudo evitar su destino final. Hoy en día, la catedral se ha convertido en un lugar turístico, donde se pueden visitar los restos de lo que alguna vez fue el imperio dentro de una prisión. Las ruinas cuentan la historia de un hombre que vivió como rey incluso en confinamiento, pero que al final no pudo escapar de la justicia. Los lujos más extraños de Pablo Escobar: coches, mansiones y caprichos. A lo largo de su vida, Pablo Escobar amasó una fortuna tan vasta que no sabía qué hacer con tanto dinero. Parte de su personalidad excéntrica y poderosa se reflejaba en los lujos que acumulaba, desde coches exóticos hasta mansiones imposibles de imaginar. Para Escobar, no solo se trataba de disfrutar su riqueza, sino de demostrarle al mundo que el dinero lo podía comprar todo. Si bien muchos narcotraficantes de la época vivían en la opulencia, Pablo Escobar llevó las extravagancias a otro nivel, y su colección de coches de lujo es un
claro ejemplo de esto. No solo compraba los autos más caros y veloces, sino que también los personalizaba para satisfacer sus propios gustos. En su garaje privado, Escobar no escatimaba en gastos. Se dice que Escobar poseía una colección de más de 300 coches de lujo, que incluían desde clásicos hasta los deportivos más exclusivos de la época. Cada coche era una pieza única, un trofeo que reflejaba su insaciable deseo de opulencia. Entre los más famosos de su colección se encontraban Ferrari 512, un coche extremadamente rápido y exclusivo. Pablo Escobar no solo tenía uno, sino varios modelos de Ferrari, incluyendo el icónico Testarossa. Este coche, que simbolizaba velocidad y estilo, encajaba perfectamente con la imagen que Escobar quería proyectar. Porsche 911 RSR. Otro de sus favoritos era el Porsche, especialmente los modelos 911. Escobar era un fanático de los coches de carreras y tenía varios Porsches en su colección, los cuales utilizaba para carreras privadas que organizaba en sus propias pistas. La velocidad y la potencia de estos coches hacían eco de su personalidad, Rolls-Royce Phantom V. Para momentos más formales y de representación, Escobar no dudaba en subirse a su Rolls Royce, un coche que exudaba lujo y prestigio. A diferencia de los deportivos, este vehículo representaba su estatus más que su amor por la velocidad. Mercedes-Benz 600. Este modelo era el coche favorito de dictadores y magnates alrededor del mundo. No es sorpresa que Escobar también tuviera uno. Este vehículo, con su diseño elegante y sus características blindadas, fue uno de los símbolos de su poder. Los Mercedes blindados eran ideales para moverse con seguridad mientras la guerra entre carteles y el gobierno estaba en su apogeo. Sin embargo, Escobar no solo compraba coches para su propio uso. En muchas ocasiones utilizaba su colección para hacer regalos extravagantes a sus socios más cercanos o como parte de transacciones clandestinas. Regalar un coche de lujo en el mundo de Escobar era una forma de fidelizar lealtades o de mostrar gratitud, pero su afición por los coches no terminaba ahí. En sus momentos de ocio, Escobar participaba en carreras ilegales, utilizando sus deportivos más veloces. Estas carreras, que organizaba en las pistas de su propia hacienda, eran una forma más de demostrar su poder y su dominio, no solo sobre los negocios, sino también sobre sus oponentes en la pista. Las apuestas en estas carreras podían alcanzar cifras astronómicas. Aunque su hacienda Nápoles era su propiedad más famosa, Pablo Escobar poseía una red de mansiones alrededor del mundo. Estas mansiones eran tan extravagantes como sus coches y servían no solo como lugares de descanso, sino también como centros estratégicos para sus operaciones. Cada mansión contaba con lujos insólitos y características que las hacían únicas. Una de sus propiedades más destacadas estaba en Miami, Florida, un destino clave para el tráfico de drogas hacia Estados Unidos. Esta mansión minimalista pero lujosa era un refugio perfecto para Escobar cuando necesitaba estar cerca de sus rutas de contrabando. La propiedad, ubicada en una zona exclusiva de Miami, estaba equipada con 8 habitaciones con paredes de cristal, permitiendo vistas panorámicas de la ciudad. Piscina de bordes infinitos, donde Escobar solía organizar reuniones con sus socios y amigos más cercanos. Cocinas al aire libre perfectas para recibir a sus invitados con banquetes extravagantes. Esta mansión, valorada en más de $10 millones, fue una de las joyas de su imperio inmobiliario en Estados Unidos. A través de ella, no solo manejaba operaciones, sino que lavaba dinero a través de complejas transacciones inmobiliarias. Pero su influencia no se detenía en Estados Unidos. Escobar también tenía propiedades en España y Argentina, cada una con su propio estilo y lujo desmedido. Estas mansiones eran verdaderos búnkeres disfrazados de casas de vacaciones, equipadas con habitaciones secretas y tecnología de seguridad avanzada. Muchas de estas propiedades servían como puntos clave en sus rutas de narcotráfico o como refugios seguros en caso de que necesitara escapar. Una de las más extravagantes era una propiedad en las afueras de Buenos Aires, Argentina, donde Escobar construyó un verdadero oasis privado, con jardines exuberantes, lagos artificiales y salas de cine privadas. Esta mansión era un lugar donde Escobar podía retirarse del caos y disfrutar de la vida en la más absoluta privacidad. Sin embargo, lo más llamativo de las mansiones de Escobar no era solo su tamaño o lujo, sino las características de seguridad que las rodeaban. Muchas de sus propiedades estaban diseñadas como fortalezas, con sistemas de túneles secretos, habitaciones del pánico y guardias armados en todo momento. Escobar siempre estaba un paso por delante de sus enemigos, asegurándose de que sus propiedades fueran tan seguras como lujosas.
Además de coches y mansiones, Pablo Escobar tenía otros caprichos que demostraban su obsesión con el poder y el lujo. Un ejemplo fascinante es cómo, en más de una ocasión, quemó grandes cantidades de dinero simplemente porque no tenía suficiente espacio para guardarlo. Se cuenta que una vez, mientras se escondía con su familia, quemó más de $2 millones en efectivo solo para mantenerse caliente. Escobar también era conocido por tener colecciones de arte valiosas, con piezas únicas de renombrados artistas internacionales. Estas colecciones decoraban las paredes de sus múltiples mansiones, simbolizando su estatus no solo como un criminal, sino como alguien que también quería ser percibido como un hombre de gusto y cultura. Por si fuera poco, el dinero en efectivo se convertía en un problema logístico para Escobar. Guardaba tanto efectivo que perdía el 10% de su dinero cada año porque los ratones y la humedad destruían los billetes que almacenaba en sus escondites. Aún así, su fortuna era tan vasta que este tipo de pérdidas no le preocupaba. Para Pablo Escobar, los lujos eran más que simple ostentación, eran una manera de demostrar su supremacía, de dejar claro que no había límites para lo que podía comprar o controlar. Su impresionante colección de coches exóticos, sus mansiones alrededor del mundo y sus caprichos más insólitos son testimonio del poder desmesurado que alcanzó y de cómo su fortuna, proveniente de un imperio criminal, lo llevó a vivir en un mundo de excesos que solo pocos pueden imaginar. Escobar no solo era temido, para muchos también era visto como un héroe. En medio de su brutalidad, Pablo Escobar aportó enormes cantidades de dinero para los más pobres de Medellín, construyó barrios completos, donó casas, pavimentó calles y construyó parques y canchas de fútbol. También financió iglesias, hospitales y realizó millonarias donaciones. Incluso, en un gesto que muchos creyeron imposible, se ofreció a pagar la deuda externa de Colombia por más de $10.000 millones a cambio de su libertad, pero por más dinero que tuviera, sus crímenes no podían ser perdonados. La realidad de la violencia, la sombra de Pablo Escobar sobre Colombia. Si bien Pablo Escobar fue conocido por su inmensa fortuna y su vida llena de lujos, su legado más oscuro y devastador fue la violencia sin límites que impuso sobre Colombia. Mientras él disfrutaba de su riqueza desmedida, el país se sumía en una guerra interminable entre el narcotráfico, el Estado y otros actores que intentaban detener su poder. La violencia de Escobar no era solo una herramienta para expandir su imperio, sino también una forma de dominar y someter a quienes se interponían en su camino. Uno de los capítulos más sangrientos en la vida de Escobar fue su guerra declarada contra el Estado colombiano. La obsesión de Escobar por evitar la extradición a los Estados Unidos lo llevó a emplear una táctica de terror que jamás había sido vista en Colombia. Sabía que ser extraditado a Estados Unidos significaba el final de su imperio, y por eso estaba dispuesto a declarar la guerra total para evitarlo a toda costa. Para protegerse y asegurarse de que el gobierno no lo entregara a las autoridades estadounidenses, Escobar desató una ola de violencia dirigida principalmente a policías, jueces, políticos y periodistas. Su mensaje era claro: cualquier persona que apoyara la extradición sería eliminada. Esto dio lugar a una serie de asesinatos brutales que sacudieron los cimientos del país. Uno de los métodos más efectivos de Escobar fue colocar precio a la vida de los policías. Escobar ofreció $1,000 por cada policía muerto, lo que incentivó a miles de sicarios a salir a las calles en busca de sus objetivos. Las consecuencias fueron desastrosas. Más de 600 policías fueron asesinados durante la guerra que Escobar declaró contra las fuerzas del orden. Ningún agente estaba a salvo, y las calles de Medellín, que alguna vez habían sido una ciudad vibrante y próspera, se convirtieron en un campo de batalla. No solo las fuerzas de seguridad se convirtieron en blanco de sus ataques, Escobar también ordenó el asesinato de jueces que llevaban casos en su contra y bombardeos terroristas en lugares públicos para sembrar el miedo en la sociedad. Uno de los episodios más trágicos y recordados fue la bomba al vuelo Avianca 203 en 1989, un acto de terror que costó la vida a 110 personas. El avión fue derribado porque Escobar creía que en él viajaba un político que apoyaba su extradición. Este atentado completamente indiscriminado mostró hasta dónde estaba dispuesto a llegar para proteger su imperio. Uno de los momentos más oscuros de la violencia desatada por Escobar fue el asesinato del candidato presidencial Luis Carlos Galán en 1989. Galán, un férreo opositor del narcotráfico y un defensor de la extradición de capos a los Estados Unidos, se perfilaba como el próximo presidente de Colombia. Su carisma y sus propuestas de reforma lo convirtieron en el símbolo de la lucha contra la corrupción y el poder de los cárteles. Escobar, viendo en Galán una amenaza directa a su libertad, decidió eliminarlo. Durante
un mitin en Soacha, sicarios al servicio de Escobar irrumpieron y asesinaron a Galán frente a miles de personas. Este asesinato no solo fue un golpe a la democracia, sino también un mensaje aterrador. Nadie, ni siquiera los líderes más visibles del país, estaban a salvo de su ira. Este acto fue un punto de inflexión. El asesinato de Galán indignó a toda la nación y generó una mayor presión sobre el gobierno para acabar con el dominio de los cárteles, especialmente el de Medellín. Pero en lugar de retroceder, Escobar intensificó su violencia, atacando sin piedad a cualquier figura pública que se le opusiera. Y bien, la mayoría de las noticias se enfocaban en los asesinatos de figuras políticas y de las fuerzas de seguridad. La verdadera tragedia se vivía en los barrios populares de Medellín y otras ciudades de Colombia. Escobar tenía el control absoluto de las calles gracias a su ejército de sicarios, jóvenes de barrios marginados que veían en el narcotráfico una oportunidad para salir de la pobreza. A cambio de dinero y un lugar en la organización, estos jóvenes se convirtieron en peones en la guerra de Escobar. Las luchas entre el cártel de Medellín y sus rivales, como el cártel de Cali, transformaron los barrios en zonas de guerra. Las balaceras, los secuestros y los asesinatos eran el pan de cada día para los habitantes de estas zonas, que vivían entre el miedo y la violencia constante. Uno de los episodios más devastadores fue la conocida Guerra de Sicarios. Escobar, en su desesperación por mantener el control del narcotráfico, ordenó la eliminación de cualquier persona que trabajara para cárteles rivales. Esto desató un ciclo de violencia incontrolable en las calles de Medellín, donde los jóvenes sicarios se mataban entre ellos por el control de las rutas del narcotráfico y las calles del país. La población civil, por supuesto, sufrió lo peor. Miles de inocentes murieron como daño colateral en esta guerra sin cuartel. Escobar no solo destruyó vidas individuales, sino que desgarró el tejido social de Colombia. Familias enteras fueron desplazadas, muchos se vieron obligados a huir de sus hogares, y la desconfianza entre vecinos se instaló como una constante. La cultura del miedo impregnó todo, y nadie se sentía seguro. Escobar no solo usaba sicarios para imponer su voluntad. Uno de los momentos más aterradores de su guerra contra el gobierno fue el uso indiscriminado de bombas y explosivos. Los atentados no eran solo contra figuras clave, sino también contra infraestructuras públicas y edificios emblemáticos. Los ciudadanos comunes se convirtieron en víctimas de su despiadada campaña de terror. Uno de los ataques más conocidos fue el carro bomba en el edificio del DAS, Departamento Administrativo de Seguridad, en 1990, que dejó más de 60 muertos y más de 500 heridos. Este atentado no solo fue un golpe brutal a las fuerzas de seguridad, sino también una clara muestra de que Escobar estaba dispuesto a destruir cualquier institución que se interpusiera en su camino. Finalmente, la ola de violencia que Escobar desató se volvió insostenible. Tanto el gobierno colombiano como las agencias internacionales, lideradas por la DEA, intensificaron su búsqueda. En su desesperación por mantener su poder, Escobar perdió el apoyo de muchos de sus aliados, incluso dentro del cártel de Medellín. La persecución del bloque de búsqueda, un grupo élite del ejército colombiano, llevó finalmente a la localización y muerte de Pablo Escobar en 1993, en un tejado en Medellín. Pero su caída no significó el fin inmediato de la violencia. Colombia todavía se enfrentaría a años de conflictos entre cárteles y otras organizaciones criminales. El legado de Pablo Escobar no es solo de riquezas y mansiones, sino de una violencia sin precedentes que dejó profundas cicatrices en la sociedad colombiana, miles de familias afectadas, barrios destruidos, instituciones debilitadas y un país que tuvo que reconstruirse tras años de guerra interna. Hoy Colombia ha logrado dejar atrás parte de esa violencia, pero las marcas de la guerra contra el narcotráfico todavía están presentes. Escobar dejó una lección amarga: el poder absoluto viene con un precio, y en su caso, el precio fue pagado por miles de vidas inocentes. Pablo Escobar dejó una huella imborrable en la historia de Colombia, una historia que parece sacada de una película, pero que en realidad fue una pesadilla para millones de personas. Hoy, el país que él aterrorizó se ha levantado, y Colombia es reconocida por su cultura, su música y su arte, dejando atrás los días oscuros de violencia. ¿Qué piensas sobre Pablo Escobar? ¿Crees que fue el narcotraficante más importante de la historia? ¿Crees que aún hay dinero escondido por ahí? Déjanos tu opinión en los comentarios. No olvides darle me gusta a este video, suscribirte y ver los videos que te aparecen en pantalla. Nos vemos en el próximo video.